en lo que yo voy a contarles acá también pienso que es parte de esos procesos de memoria, es decir, voy a estarle contando ciertas historias en las cuales voy a tratar de hacer un contrapunto entre mi historia personal o mi historia profesional y personal y algunos de los conceptos y aspectos de estas plataformas que he venido desarrollando, por supuesto con la colaboración de la comunidad a la cual pertenezco. ¿Okay? Yo soy de Venezuela. Perdónate, es que Está bien. estas cosas me pasan, y me pasan demasiado a menudo. Está bien. Yo Entonces, sé que eres venezolano. No, pero hay gente que Marlon, dice, por favor, sí, sí, se cuando me digo a cruza veces todo. en inglés que soy de Venezuela, me dicen, ¿Minnesota? No, Venezuela. No creo que es Luca como de Minnesota. Entonces, realmente yo decidí, es decir, normalmente cuando yo pienso sobre estas cosas es mucho más directo para mí escribirlas en inglés. Es decir, yo parte de mi background y de la historia es que, bueno, vivo en Nueva York desde hace 16 años, desde el 94 o 95. Y yo le cambié un poco el nombre a la charla de hoy. Lo llamé Movement in the Cloud, como movimiento en la nube. La nube es la metáfora normalmente que se utiliza para el Internet. Distributed Embodied Knowledge o conocimiento corporizado y distribuido, es decir, no centralizado, en este mundo que estamos totalmente vivimos hiperconectados, pero le incluyo al final esas palabras que es bastante familiar para nosotros, en crisis. Un mundo que está hiperconectado, pero está en crisis. De acuerdo, pienso que también esta crisis ha servido para darnos cuenta de esa hiperconexión que siempre hemos tenido, pero que antes no le poníamos atención. ¿Okay? Entonces, en base a todos estos conceptos que vamos a ir tratando, pienso que podemos ir elaborando algunos conceptos y también como haciendo conexiones con las otras plataformas, con nociones de historia, nociones de memoria, qué es lo que se entiende como archivo, qué es lo que se entiende como algo abierto o vivo. Entonces, y para esto voy a utilizar el caso danstech.net, que es la plataforma que lancé en el año 2007, en octubre de 2007. Sí, prácticamente está cumpliendo 3 años ahora. Entonces, bueno, aquí yo puse esta nube de palabras en las cuales esto está creado por una plataforma en el Internet también. Tú sencillamente lo que tienes que poner el URL, la dirección de la website y se crea este tipo de palabras. Es lo que se llama diseño generativo y también es para ilustrar que el Internet tiene cierto tipo de inteligencia en colaboración con nosotros los humanos. Es decir, es algo que nosotros también podemos ir entendiendo y es parte también de mi investigación. Entonces, esta es la nube de palabras de DanceTech hace creo que unos 4 o 5 días, en las cuales las palabras que son más grandes son las palabras que más se repiten. Entonces, ustedes ven que puede decirse festival, danza, festival, está también acá. Dice producción, está el URL de DanceTech. Entonces, esto nos crea una imagen que es una representación de significados, es una representación de discursos o de conexiones de discursos, pero también de ciertos índices, cantidad, frecuencia, etc. ¿Okay? Entonces, este es mi nombre, yo soy de Venezuela. Y ahorita puse como todos estos sitios, ¿no? Es decir, normalmente vivo en Nueva York y parte de estos nodos de acción en los cuales he venido trabajando en los últimos 3 años, en Nueva York, en Ginebra, en Dresden, en Río de Janeiro, pero más que todo esto va a tener más sentido cuando cuente un poco más de la historia. Precisamente esta distribución de extrema movilidad o que ha creado cierta extrema movilidad en mi propio rol podría ser ciertas conductas que está demandando este nuevo tipo de organización. ¿Okay? Entonces, prácticamente lo pongo acá para también ilustrar un poco la transformación que nosotros que tecnológicamente estamos viviendo. De alguna manera también me gusta decir que, por supuesto, ninguna de estas tecnologías existe en el vacío. Es decir, existen otras tecnologías que convergen unas con otras, interconectadas con otras, y por supuesto influyen en
en nuestras prácticas corporizadas y al mismo tiempo en las industrias culturales. Okay. DanceTech.net es como un compendio también de subproyectos en los cuales podría destacar, están las entrevistas DanceTech y DanceTech TV o DanceTech TV, que voy a ir explicando un poco. En mi vida, es decir, yo estudié psicología, es decir, más que todo ciencias de la cognición, hace aproximadamente 20 años. En Venezuela, cuando yo empecé a hacer danza, no existía la danza a nivel universitario, es decir, uno estudiaba como aprendiz. Entonces, bueno, tuve la suerte entonces de estudiar danza y psicología al mismo tiempo. Esto también lo paso un poco para históricamente entender o poner junto que mi background es un background híbrido, es decir, de naturaleza netamente interdisciplinaria. Bailé hasta el año 2006 profesionalmente. En 1994 decidí mudarme a Nueva York, más que todo para estudiar improvisación o el performance de improvisación, o cómo se compone en tiempo real. Tuve la suerte de estudiar con maestros bien interesantes y al mismo tiempo esto se convirtió un poco como en la agenda de todo mi proyecto artístico, tratar de entender qué es eso que se entiende como composición en tiempo real o cómo nosotros los seres humanos componemos nuestra realidad en tiempo real. En base a esa investigación de tratar de explicar qué es lo que se entendía como improvisación, esa práctica extraña en la cual muchos bailarines y performers se entrenan para componer en tiempo real, me encuentro con muchas similaridades entonces con gente que trabaja con tecnologías. Era como una cosa un poco extraña, pero esto me hizo interesarme en los nuevos medios y al mismo tiempo en lo que se entendía en ese entonces como el performance interactivo o el performance de movimiento con sensores, traqueo del movimiento con video. Hice muchísimos performances en lo cual todo se componía en tiempo real, componiendo la música y el video sin tener nada pregrabado, utilizando tecnologías interactivas, unas que se llaman Max MSP Jitter o Processing, etc. Entonces, de alguna manera me entreno como programador y me interesa entonces que esto se defina como mi línea de investigación y hago una maestría en Ohio State University en danza y tecnología, que existe, y hago un track independiente o como una línea de investigación independiente tratando de ver la relación entre estas prácticas, improvisación o composición en tiempo real, real-time technology o tecnología en tiempo real digital y al mismo tiempo ciencias de la cognición. Entonces regreso a Nueva York y entonces tuve que ponerme a trabajar en otra cosa. Entonces una de las cosas que había aprendido era hacer websites y entonces empiezo a hacer websites tanto para mí como para mis amigos y empiezo a interesarme más que todo en el internet cuando empecé a trabajar más que todo con blogs. Cuando había alguien que respondía, que ponía un comentario, empecé a sentir que era como una improvisación. Es decir, que yo realmente no sabía. Yo sabía más o menos qué eran las posibilidades que tenían las personas que podían hacer, pero yo no sabía realmente qué era lo que iban a escribir o cómo iban a responder. Entonces empiezo a relacionar todas estas nociones de improvisación y en estos años es cuando empieza a surgir Facebook, empezamos a ver el fenómeno de YouTube y entonces me empiezo a interesar por redes sociales, más que todo redes sociales digitales. Y hago la diferencia porque redes sociales siempre han existido. Lo que pasa es que redes sociales es las plataformas que ahora utilizamos para realmente visualizar todas esas conexiones. Seres humanos vivimos en redes sociales o tenemos la tendencia a crear guetos, ¿no? Es decir, guetos de similaridad. Entonces, performance realmente es un hecho fenómeno social como tal. Entonces, de ahí se deriva este proyecto en la cual en octubre del 2007 a las 2 de la mañana se me ocurre comunicarme con la comunidad a la cual yo pertenecía, que era una comunidad de gente que trabajaba con danza y tecnología, era una comunidad de artistas distribuida en diferentes partes del mundo, geográficamente dispersa, normalmente en contacto en festivales, en encuentros 1 o 2 veces al año, etc. Y con una lista de correos.
Entonces, como yo estaba trabajando con este tipo de tecnología, le ofrezco a la comunidad si por qué nosotros no tenemos una red social, si esto es lo que yo hago para otras comunidades. Sorpresivamente, la misma comunidad dijo que ellos no estaban preparados para blogs, es decir, que no era el tiempo, que había que organizarse más, etc. Pero en la noche siguiente se me ocurre lanzar el proyecto. Yo dije, bueno, creé danstech.net como un proyecto personal en el cual él explica a la comunidad que era totalmente disponible, esta plataforma estaba disponible para ellos, para todos nosotros, pero al mismo tiempo iba a ser mi propio proyecto de investigación. Entonces, de alguna manera es lo que quiero como enmarcar, que para mí es un proyecto de investigación de todas estas ideas que vine investigando a través de mi carrera artística. De alguna manera entonces empiezo a tocar nociones y empiezo a trabajar con nociones de periodismo participativo, producción en línea, lo que se entiende como bloguear o blogueo en video. Ahora de pronto me invitan para algunos tipos de entrenamiento en gerencia participativa, en gerencia asociativa, y esto de alguna manera está enmarcado en algo que también se puede llamar desarrollo organizacional. Entonces, todos estos son aspectos que han alimentado mi trabajo en los últimos 20 años, si se quiere. Y entonces, bueno, está la posibilidad de crear danstech como una plataforma que es una red social digital. ¿Okay? Yo quisiera, ahora estaba allá afuera tomándome un café y escuché a algunos de los participantes hablando de corporalidad y hablando de participación y cuando uno mueve el cuerpo se siente mejor, etc. Entonces se me ocurre que vamos a hacer un ejercicio. ¿Okay? Entonces necesito 4 voluntarios. 4 voluntarios, me voy a mover. Okay. Entonces, gracias por la escenografía de lo más dramática, de verdad. Bien teatral, vamos a llamarlo así. Entonces necesito 4 voluntarios. ¿Quieres 4 sillas aquí también? Ajá, por favor. 4 voluntarios. Entonces, de verdad que me gustó haber escuchado ese comentario porque me da la oportunidad, o nos da la oportunidad, de hacer un ejercicio y posiblemente ilustrar de una manera corporizada muchas de las cosas que nos hemos venido hablando. Vamos a poner aquí, a poner mejor luz acá. Entonces se pueden sentar. Vamos a ponerlo aquí distante. Gracias. Entonces, es un ejercicio bien sencillo, es un ejercicio de improvisación en el cual... entonces me van a escuchar desde acá. Entonces la idea es que hay 3 conductas. Una es de pie, ¿okay? Pueden parar, ponerse de pie. La otra es sentarse. Y la otra es cualquier cosa in between, cualquier cosa en el medio. Que no sean ni parados ni sentados, pero en la mitad. ¿Okay? Vamos a ver. Ok, entonces, bien. Entonces vamos a empezar sentados. Entonces mirando al frente, relajados, solamente poniendo atención a mi voz en este caso. Entonces cada vez que yo diga cambio, van a asumir cualquiera de esas tres posibilidades. ¿Okay? Entonces, cambio, 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 cambio. Ok, bien, bien. Entonces, ahora le vamos a ir añadiendo poco a poco como otra regla o otro parámetro. ¿Okay? Entonces, ahora ustedes pueden decir la palabra cambio en vez de yo. ¿Okay? Y ustedes pueden, y obedecen. Cuando alguien diga cambio, cambian, o cuando ustedes mismos digan cambio, pueden cambiar. ¿Okay? Cambio. 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 Cambio.
¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a añadir que pueden tanto copiarse de los que están al lado o pueden repetir algo que ya hayan hecho. ¿Ok? Que ya lo están haciendo, sí. Diciendo cambio. Ajá. Ok, bien. Entonces, ahora pueden desobedecer cuando alguien diga cambio o cuando ustedes mismos digan cambio. También entonces pueden imitar o pueden repetir. Ya. Ok, bien. Entonces ustedes exactamente lo mismo y ahora cualquiera de ustedes puede decir cambio. Ok, cualquiera de ustedes. Y ustedes pueden desobedecer o obedecer. Cambio. 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 Ok, muy bien. Entonces, ahora ustedes, muy bien, y ahora ustedes pueden también hacer las tres conductas y decir cambio y obedecer o no. Cambio. 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 Ok, como sucedió, entonces ahora pueden añadir una cuarta conducta, ¿ok? Que puede ser como este cambio o cualquier cosa que sea la cuarta conducta. Vamos a hacerlo en esa forma, igual con todo esto. Una cuarta opción que puede ser cualquier otra cosa. Ajá. Cambio. Cambio.
Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Ok, muy bien. Entonces ahora van a solamente pensar, es decir, siguen haciendo lo mismo, pero en vez de decir la palabra cambio, no la dicen. Ok, solamente la piensan. Y pueden obedecer o no a la conexión telepática. Con todas las variables, las 4 opciones. Pero lo único que sucede es que no dicen, lo piensan pero no lo dicen. Clarifico que todos están incluidos, ¿no? Ok, bien, bueno, muchas gracias. Un aplauso para los voluntarios, para todo el mundo. Ok, voy a poner estas sillas por acá. Entonces, quisiera que me dijeran, para hablar un poco sobre este ejercicio, de manera de ilustrar algunos de los conceptos o de las posibilidades que estamos hablando. Es decir, ¿qué vieron acá? Es decir, ¿qué fue lo que sucedió en este ejercicio, que realmente es un ejercicio de improvisación? Es decir, es un ejercicio, pues, a lo mejor bastante conocido de improvisación. Ajá. ¿Qué vieron? ¿Qué sucedió? Aparte, puse las 4 personas allí. Ajá. Creo que surgieron ritmos diferentes, ¿no? Aparte de la gestualidad, los ritmos. Ajá. Y que se dudaba más con la palabra cambio. Cuando la variable era sin la orden directa del cambio, sino que cada uno a su ritmo. Que podías desobedecer. Claro. Ajá. Entonces no había dudas del movimiento. El movimiento era mucho más nítido, más directo. Ok. ¿Está bien? Es una precisión de las cualidades o de las calidades que de pronto sucedieron ahí. Ritmo, algo pasó en el tiempo, hubo repeticiones, pudimos ver patrones. ¿Qué más? Una comunicación. Comunicación. Ajá. Claro, porque ya cuando no está la palabra, uno tiene que estar atento al movimiento del otro y empezar a comunicarse. Como que amplías un poco más esa comunicación que ya se estaba dando, que era más verbal, de pronto se hace como un tipo diferente de percepción, podría ser. ¿Okay? Ajá. En principio eran cuatro personas haciendo cada uno su historia y al final ya había interacción entre ellos. ¿Cómo veías tú esa interacción? Bueno, había una interacción clara entre los dos de este lado que interactuaban claramente. Los dos. ¿Por qué? ¿Cómo veías la interacción? ¿Por cómo veía la interacción?
interacción. ¿Por qué? Porque eran movimientos o gestos que provocaban una reacción en el otro, que de hecho se ha despertado esa reacción, ha habido acción y reacción. Sí, como acción y reacción. Sí, al final, en un principio no se veían, eran 4 individuos independientes. Ajá. Y luego también cuando no se decía el cambio, ya había como una conexión entre ellos. ¿Qué fue lo que creó la conexión? Yo creo que justamente el quitar la palabra. Ya. O quizá o el tiempo que llevaron, ya se acostumbraron. Ustedes no se dieron cuenta a veces cuando habían las sincronicidades, ¿no? Si dos se movían al mismo tiempo, parecía que estuviesen como interactuando o conectados. ¿Okay? Cuando dos cosas suceden al mismo tiempo, cuando una sucede una después de la otra, cuando repites, o cuando todos están en proximidad, ¿no? Es decir, hay muchos fenómenos como gestálticos aquí que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos conexión. ¿Okay? ¿Qué más? Creo que el tono de voz también influía cuando se hizo el ejercicio con el público. Ajá. Habían unas voces que tenían unas intenciones y hacía que el público se levantara más o menos. ¿Qué creen ustedes que fue este movimiento, ¿no? Hacia el público? Que lo llamamos público, ¿no? Porque están allá en aquella parte del salón que tiene una arquitectura específica. ¿Qué creen? Es decir, ¿qué creen ustedes que fue mi intención de realmente incluir al público? Incluir a las personas que estaban allá. Ampliar la red, ¿no? Ampliar. ¿Ampliar qué? La gente. La gente. Entonces, para no seguir como elaborando sobre esto más, porque hay cosas que me gustaría explicar, este ejercicio para mí ejemplifica, por supuesto, yo tengo una formación particular en relación a teoría de sistemas. Es decir, esto lo que hicimos fue aquí crear un sistema que podría llamar un sistema performativo, totalmente artificial. Creamos un límite artificial poniendo, ok, estas son las personas que hacen las cosas y ustedes solamente observan. Luego en un momento fui añadiendo reglas y el límite o el boundary de este sistema, ¡fum!, pasó hasta allá. Hubo personas que a lo mejor se excluyeron tecnológicamente porque estaban haciendo otra cosa, ¿entiendes? Pero en el rol de espectador cambió a de pronto la posibilidad de tener una participación. Todos realmente aquí tenían la posibilidad de hacer exactamente lo mismo. Entonces, a ver, y de alguna manera esto para mí ejemplifica lo que nosotros estamos viviendo con las nuevas tecnologías, lo hemos vivido a través de revoluciones teatrales, con el levantamiento de la cuarta pared, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viviendo realmente ahora con las nuevas tecnologías son nuevas maneras de contar historias, nuevos sistemas de estar involucrados en el hacer historias o el contar historias, algo que es sumamente humano. Si nosotros tenemos la posibilidad de sistemáticamente contar historias a través de diferentes tipos de tecnología, y eso es lo que tenemos que ver claramente. Es decir, o es mi argumento. Es decir, tanto el teatro como la danza y todas las prácticas artísticas son maneras de contar historias. ¿Okay? Entonces, de alguna manera es algo que los humanos, como especie, hemos venido desarrollando con el cerebrote que tenemos. Y podemos decodificar, crear ritmos, buscar secuencias, buscar combinaciones, y al mismo tiempo tenemos memoria y contar la historia. Y de alguna manera hemos desarrollado tecnologías para amplificar toda una serie de capacidades que ya tenemos, pero las amplificamos a través de artificios o tecnologías o entrenamientos, etc. Entonces, esto para mí es muy importante porque el proyecto DanceTech es prácticamente tratar de poner un poco más el énfasis en la corporalidad como una manera de entender de una manera fisicalizada, porque no hay ninguna otra manera de ser realmente, sino fisicalizada y corporalizada, en la cual todo el tiempo estamos relacionando historias, o esas historias son sistemas de relaciones en las cuales el lenguaje nos da acceso y podemos propagar esas historias. Entonces, hay un teórico que fue muy influyente para mí que se llama Gregory Bateson, que era un antropólogo muy influenciado por biología. ¿Alguno de ustedes conoce a Gregory Bateson? ¿Ya? ¿Quién? Ajá. Entonces, Gregory Bateson fue el esposo de Margaret Mead. Él trabajó después con delfines, con esquizofrénicos, en muchas áreas, y prácticamente
ha sido rescatado en los últimos 10 años como un teórico bastante influyente y con mucha significación. Hay una historia que él le contó a sus estudiantes en el Instituto Palo Alto en California, en la cual le preguntó qué es una mano a los estudiantes. Entonces les pregunto a ustedes qué es una mano. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que se ve? ¿Qué es una mano? ¿Ah? Esto, ajá. Es un denotativo, esto, ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Una herramienta. Una herramienta, pues la definición funcional. Ajá. Una historia de vida. Ajá. En el sentido que puedes tener lecturas, etc. Ajá. ¿Qué más? 5 dedos. 5 dedos. Ajá. ¿Qué más? Una masa de huesos y músculos y tejidos. Ajá, que es como una descripción entonces relacional de las partes y el todo, si de alguna manera la seccionar. Entonces, él le enseñaba epistemología o cómo, de alguna manera cómo se podría explicar la realidad o algunos modelos de realidad, más que todo para médicos y psiquiatras. Entonces, después de tener las 2 semanas así en discusión y creando collages, ensayos, etcétera, él llegó y bueno, yo les voy a explicar, él dijo, una mano es sencillamente 4 relaciones, 1, 2, 3, 4. Entonces, prácticamente con este movimiento epistemológico, él quiso focalizar precisamente nuestras manera de ver el mundo es en un sistema de relaciones. Prácticamente todo lo que nosotros estamos definiendo ahora no es definición de objetos, es definición de procesos, cosas que suceden en el tiempo y al mismo tiempo en las tecnologías que han evolucionado de todas estas ideas de que Bateson fue también un pionero, porque es un pionero de lo que se llama la cibernética. Ahora podemos decir que tenemos muchos nombres para todas las nuevas posibilidades de entender estas relaciones, no solamente en el Internet, pero voy a focalizar en cómo han evolucionado estas tecnologías, si la llamamos Web 2.0, the Living Web, como los archivos vivientes también, el hipernet, es decir, la hiperred, la web activa, que sería más o menos algo como creamos acá. Tú puedes escribir y puedes leer en la red, y por supuesto la definición de redes sociales. ¿Okay? Quiero entonces tener esto como marco teórico o epistemológico o como, si se quiere, como un paradigma para entender que estamos tratando de entender, y no solamente tratando, es prácticamente nos ha golpeado en la cara que realmente debemos focalizarnos en una epistemología relacional y en las redes sociales es precisamente una de las maneras que yo utilizo para tratar de entender este fenómeno. Danstech.net es una red social que es una plataforma para conectar personas y por supuesto, como ya hemos hablado, tiene las posibilidades ahora de tener todas estas posibilidades multimedia, desde texto, fotografía, a imagen en movimiento y es abierta como prácticamente parte de este principio de la web 2.2 en la cual los usuarios ponen el contenido. Desde que fue creada, existen, hasta ahora deben haber 3.400 miembros aproximadamente. Es una comunidad global, es decir, está abierta a todo el mundo. Es prácticamente en inglés, pero los usuarios también pueden escribir en el idioma que quieran, como socialmente pueden conocer a alguien que sabe que habla francés y se comunican en francés. Entonces, con eso quiero decir, tiene todas las funciones que ya conocemos, desde un chat, room, hasta la posibilidad de que cada quien pueda poner sus videos, las fotos, etcétera, crear eventos, anunciar eventos, etcétera. Pero es una comunidad de práctica y eso la diferencia de alguna manera de otras comunidades más abiertas como podría ser Facebook o Orkut, etc. El énfasis al principio fue el énfasis en video, es decir, prácticamente yo pienso es donde la tecnología del Internet se va dirigiendo, entonces para mí fue como un experimento en qué medida el video también puede facilitar la comunicación visual del movimiento. Entonces es como perfecto para las personas que trabajan con el performance de acciones físicas.
una de las cosas al principio, de los aspectos principales, era que en un principio, como la comunidad que yo pertenecía era de danza y tecnología, al principio eran personas que trabajaban más que todo con performance aumentado digitalmente, pero son trabajando con computadoras o software interactivo, etc. Pero yo me empecé a dar cuenta que esto era como algo limitado y limitante, precisamente porque la misma historia de danza y tecnología ha cambiado ahora, en el cual hay muchísimo más acceso a la tecnología desde hace como 15 años o 16 años, en las cuales danza y tecnología tiene una historia bastante particular. Normalmente existían universidades, existían nada más como 4 o 5 compañías de danza en el mundo que en 1993 estaban haciendo danza y tecnología. Entonces, pero esto ya ha cambiado, como ustedes ya se imaginarán, a través de la portabilidad, del desarrollo de software libre, acceso a las herramientas, etc. Y también de pronto el cool factor de la tecnología y de la tecnología digital, que tiene políticas muy particulares. Pero entonces uno de los movimientos fue empezar a tratar de abrirlo no solamente a la comunidad que trabajaba con danza y nuevos medios, sino sencillamente a la comunidad de danza, pero con un énfasis en innovación. Y por supuesto, innovación implica experimentación. Entonces, de ahí empezó a diferenciarse en relación a una red en la cual vamos a poner mainstream o algunas compañías ya consagradas, etc. Y la comunidad se empezó a autoorganizar en función a experimentación e innovación. Ahora, otro de los factores que sucedió es que yo me empecé a dar cuenta que faltaban las organizaciones, y en Teatrón es bien interesante que parte también de la comunidad directamente son las organizaciones. Entonces yo, en la forma de inscribirse, cuando la gente se suscribe a DanceTech, que te haces miembro, que es prácticamente la forma con la que creas tu perfil de página, o la página de tu perfil, incluí una pregunta que decía: si quieres, esta página representa a ti individualmente o una organización. Entonces empecé a ver cómo muchas personas empezaron a inscribirse como organizaciones, como sus propias compañías de teatro, de danza, como teatros, como festivales, etc. Y esto inmediatamente tuvo un efecto acelerador en relación a cómo las personas se empezaron a inscribir. Entonces me dio como esa sensación de que nosotros los individuos nos sentimos mejor y más tomados en cuenta cuando estamos en un grupo en el cual las mismas organizaciones que son parte de nuestra comunidad también están en la misma red, porque son parte de la red. Una de las cosas que se me ocurrió es que, por supuesto, me acordé que cuando yo bailaba en Nueva York, muchas veces yo mismo no podía ir a ver espectáculos de otros coreógrafos o de teatro, etcétera, porque no tenía dinero, porque era demasiado caro. Entonces se me ocurre empezar a una conversación con los miembros, más que todo el primero fue con Dance Theater Workshop, o DTW, en Nueva York, y preguntarles si le podrían dar descuentos a los miembros de DanceTech. Entonces eso es lo que yo empiezo a llamar beneficios tangibles en relación a un intercambio que se empieza a dar en la red, o cuando empezamos a trabajar en red. Y DTW dijo que sí. Entonces la persona solamente tenía que ir con su ID y la página de membresía impresa, con por supuesto la foto y que los datos concordaran, y podía obtener media entrada sencillamente por ser miembro de DanceTech. Esto empieza a pasar en otros teatros también, como Japan Society. Una de las cosas que también empieza a suceder es que yo le pregunto a estas personas. Hay unas personas que producen un software que es Cycling 74, es el loguito que está ahí, y a través de un intercambio de logo, eso es importante, Cycling 74 producen el software interactivo que se llama Max MSP Jitter, que es prácticamente el paradigma de interactividad, se trabaja para crear ambientes interactivos. Entonces le dije que si le podían dar descuentos a los miembros de DanceTech, y dijeron que sí. Entonces prácticamente todo miembro de DanceTech puede comprar Max MSP, que normalmente cuesta $900, por $280 aproximadamente. Prácticamente el mismo descuento que se le da a los estudiantes de universidad. Ahora,
en intercambio, los miembros que tienen estos beneficios, la idea es que comuniquen el proceso, qué es lo que están haciendo, tanto con el software, en este caso, o a través de blogging, a través de postear fotos, a través de crear detalles de su proceso, o sencillamente creando una crítica del espectáculo que fueron o cuál es su opinión. Entonces esto se convirtió en un intercambio creativo, que yo lo llamo un intercambio creativo, en relación a una recuperación de un estilo de intercambio muy antiguo que es el trueque. ¿Qué tienes tú que me puede ayudar a mí y qué tengo yo que te puedo ayudar a ti? Entonces, de alguna manera, esto ha generado, por supuesto, mucha más participación y las personas los miembros le ven beneficios tangibles más allá de la membresía, que es importante, y más allá de la comunicación. Hay otras organizaciones que han participado en esto también, como STIME en Ámsterdam, que es un centro de residencias, y prácticamente han creado la residencia Dance Tech, en la cual si tú eres un miembro de Dance Tech, te consideran como artista residente en un pool separado, consideran tu aplicación y han creado 2 residencias al año para miembros de Dance Tech. Este es uno de los conceptos que, por supuesto, está acá y que ya es conocido dentro de las personas que analizan este tipo de fenómenos, es que estamos de pronto enfrente de otro tipo de capital que es intangible, pero que tiene un valor que todavía estamos prácticamente intuitivamente respondemos a ello, precisamente cuando hablamos de comunicación o de traer personas a los espectáculos. Entonces, este concepto de capital social pienso que es bien importante en el sentido que el valor es la participación o la atención de los usuarios de una manera que no es manipulativa, más como yo lo trato de enfocar, es una manera más de qué manera estamos todos desarrollando, estamos todos participando como el ejercicio, ¿no? Es decir, que el límite está allá y tú decides si participas o no. El hecho de que participes puede darte cierto tipo de beneficios. La otra manera, solamente para poner una acá, han sido alianzas estratégicas con otras organizaciones. Yo tuve la suerte de conocer a una persona en Ámsterdam que estaba conectado con una red que se llama la Red Suramericana de Danza. La Red Suramericana de Danza existe como red que trabaja en gestión cooperativa y asociativa desde hace 10 años, prácticamente sin las tecnologías que necesitaban. Entonces, vienen trabajando desde niveles de gestión hasta niveles de organización y de entender la posibilidad de agentes locales creando y generando actividades desde hace 10 años. Entonces, me llaman para desarrollar una plataforma que se convierte en una manera de colaborar, tanto Dance Tech como con tanto yo personalmente y profesionalmente, y se crea Movimiento.org. Movimiento.org prácticamente fue una explosión en el sentido que ya apenas se puso la plataforma, en 3 meses ya habían 1.500 personas participando y actualmente tiene 4.000 miembros prácticamente en menos de año y medio. Movimiento.org es en español y en portugués, y la Red Suramericana de Danza es una coalición prácticamente de varias, tanto actores personales como actores organizacionales. Y bueno, después puedo decir otro de los proyectos. Uno de los proyectos que también venimos desarrollando es crear alianzas para crear becas. Esta es una beca que fue dada por la Paluca Schule en Dresden. Eso para un curso de verano que costaba $1.200, y dieron 4 becas para miembros, 2 para miembros de Dance Tech y 2 para miembros de Movimiento.org. Solamente una persona de estos becados pudo asistir, que fue la que pudo conseguir el pasaje. Entonces, su intercambio era bloguear sobre el proceso que estaba viviendo en la Paluca Schule por esas 2 semanas.